Nosotros habíamos prometido que íbamos a explicar a detalle todo lo que está ocurriendo hoy día, las motivaciones, el sustento también de Fiscalía y además, siendo muy precisos, esto tiene el aval judicial. No hay ningún allanamiento que pueda realizar el Ministerio Público si no hay el respaldo de una resolución judicial. Estamos con Christopher Acosta, el jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Christopher, y vamos a desarrollar un poco en sencillo, sobre todo tú, lo que ha sido la resolución y el informe de la policía, del Ministerio Público. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima, ¿cómo están? En efecto, la primera pregunta que mucha gente se hace es, oye, ¿cómo se liga esto al asunto del Ministerio de Vivienda? Eso tiene que ver también con Jennifer Paredes, Hugo Espino. Para empezar, esta es una investigación diferente. Un poco para ubicar a los televidentes, recordemos que son 4 carpetas fiscales que la Fiscalía de la Nación sigue contra el presidente. Entre cada caso hay algunos personajes que conectan unas historias con otras, pero aquí estamos hablando de un caso completamente diferente al del Ministerio de Vivienda para empezar. Ya. Esta mañana, como hemos visto, se han llevado operativos en paralelo, uno a una parte política de la que vamos a hablar, estamos hablando de los congresistas de Acción Popular denominados Los Niños, y otra contra un conjunto de exfuncionarios, círculo cercano del entorno presidencial que vamos a ver en este gráfico, ¿no? El caso se llama los asesores en la sombra. Sin embargo, hay que decir también que pese a que se ha vuelto común denominar asesores de la sombra a todos estos personajes, varios de ellos, Fátima, sí son o han sido en su momento funcionarios, asesores oficializados y nombrados como parte del gabinete de asesores del presidente. Los que están de rojo: Juan Silva Villegas, MTC, Heiner Alvarado Vivienda, que luego es premiado, ascendido nuevamente al MTC. En este caso hay, en efecto, como tú dices, ministros como Juan Silva, como Heiner Alvarado, que han sido, digamos, oficializados, han tenido cargos públicos, pero no solamente ellos, hablamos también de personajes como Auner Vázquez Cabrera, como Viverto Castillo y como Eder Vitón Burga, que han sido en su momento y en diferentes momentos del primer año del gobierno del presidente Castillo, han sido asesores oficializados con resolución a quienes se les han sido involucrados en este caso porque habrían tenido una función, siempre según Fiscalía, de organizar el apoyo político en el Congreso de la República que le ha permitido al gobierno sostenerse. Hablamos básicamente de los votos de la bancada de Acción Popular, de estos 6 o 7 congresistas denominados Los Niños. Sí. Entonces, hoy día, para empezar, han sido detenidos un grupo de exfuncionarios, de civiles, digamos, que han sido en su momento asesores, pero también se ha golpeado, Fátima, por el lado político, a un grupo de congresistas de Acción Popular. Yo no sé si tenemos una gráfica de congresistas. Antes, me parece, Christopher, podemos regresar al anterior porque hay un punto importante a notar. Tú decías personas cercanas, vamos al cuadro anterior, y es importante recordar que en esta gráfica, que además es de parte del personal que investiga, vamos a la gráfica anterior solamente para notar que también se pone en este cuadro, que veremos ahora mismo, a los sobrinos del presidente. Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, ¿no? Fray Vázquez Castillo en situación de clandestinidad, correcto, y Gianmarco Castillo Gómez. ¿Por qué ellos? Vamos a desarrollar más adelante cómo, según los documentos de Fiscalía que han permitido que el Poder Judicial acepte este allanamiento y esta detención, estos personajes además habrían tenido influencia para nombrar funcionarios y personas a las que luego les pedían favores. Por eso es que están incluidos también en este caso. Pero además vuelve a la escena, Fátima, está aquí también el famoso Bruno Pacheco. Había mucha expectativa sobre lo que él podía contar y en verdad hay información bastante relevante sobre los supuestos esfuerzos que habría hecho el propio presidente Castillo con Beder Camacho, en su momento también mano derecha del presidente, para ocultar o para proteger a Bruno Pacheco. Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, en Breña, ¿no? Este lugar con el que además estalló una de las primeras denuncias respecto de los usos de lugares más bien privados para situaciones o discutir cuestiones de Estado. Y Selatir Marrufo, que también ha sido protagonista de una investigación reciente, Punto Final. Correcto. Alejandro Sánchez, como tú bien dices, dueño de la Casa Zarratea, una persona que acompañó a Castillo durante buena parte de la campaña. En algún momento, Punto Final también entrevistó a este personaje que decía que era un amigo del presidente, pero que no tenía ninguna influencia en sus temas. También al mediodía, recuerdo. Correcto, que no tenía influencias en sus decisiones. Al parecer no ha sido del todo así. Abel Cabrera, un empresario chotano ligado al sector construcción. Nenil Medina Guerrero, que ya sabemos, está detenido. Él sí está involucrado directamente en el caso de Jennifer Paredes y Hugo Espino. Y está Selatir Marrufo, que, como dices, en Punto Final lo contamos el domingo, ha tenido mucha influencia en la contratación de personas, no solamente en el Ministerio de Vivienda, sino en otros varios ministerios, y trabajaba bajo las órdenes de Heiner Alvarado. Ahora sí, con el siguiente cuadro que habías pedido, Christopher, donde hay también una información relevante.
Hay que entender cuál es la lógica de la Fiscalía para, digamos, ir golpeando a esta supuesta organización criminal en diferentes momentos. La Fiscalía, basada además en trabajo de la policía, ha establecido este esquema o estas etapas, estos momentos del caso macro que se investiga hoy, ¿no? Primero se ha investigado lo que es el financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener futuras ganancias ilícitas. Y luego vamos a ver otro gráfico, Fátima, donde los colaboradores eficaces empiezan a contar cuáles han sido los verdaderos aportes dinerarios, sumas muy importantes que el entorno del presidente habría puesto a la campaña electoral, ¿no? Vamos con el cuadro anterior. Con el cuadro anterior, sí. En el esquema de, digamos, cada uno de los pasos que seguía. Exactamente. Primero se ha investigado, en efecto, lo de los aportes a la campaña electoral. Recordemos que algunos aportes fueron en su momento reportados a la OMPE, pero aparentemente no. Y estos aportes a las campañas habrían tenido una repercusión luego en el cobro de favores. Pasada la campaña electoral, gana, por supuesto, Perú Libre, el presidente Castillo, la presidencia, y lo que dice la Fiscalía es que ocurre un segundo momento de este caso, el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales. Aquí hablamos de el nombramiento en varias instituciones de personas del entorno político, amical del presidente de la República, lo cual no tendría, Fátima, nada de malo si no fuera porque estas personas habrían sido contratadas en esos espacios para obtener beneficios ilícitos, como también explica la Fiscalía. Esto se ve también en los apartados donde hablan de repartición de cupos a congresistas como una devolución de favores para los votos, para de pronto tener obras y tener también los votos de confianza, etcétera. Esto lo vamos a ver en una etapa más adelante. La que sigue, Fátima, es la de actos colusorios en contrataciones públicas. Recordemos que hay también otra de las investigaciones que sigue la Fiscalía, es el famoso caso del puente Tarata, ¿no? Donde un proveedor que gana esta obra, vinculado a Karelyn López, se sabe, está siendo investigado también, además de la propia Karelyn López, que en su momento se me comentó mucho de una supuesta colaboración de ella. No hemos tenido más información de lo que ella está aportando, pero esta tercera etapa, en efecto, habla de colusión en contrataciones públicas, que además, acuérdate, hay también otras instituciones donde se están investigando contratos millonarios que están ahora puestos bajo sospecha, como por ejemplo en Petroperú, y estas empresas que habrían vendido biodiesel al Estado peruano, al gobierno de Pedro Castillo. Seguimos con el cuadro anterior. Seguimos con el cuadro anterior. Estamos yendo paso a paso para poder explicar la teoría, porque además es bueno precisarlo. Vamos a regresar al cuadro anterior. Este aporte viene desde la investigación misma. No ha sido, digamos, invención nuestra, cada una de esta estructura en realidad de los pasos que seguía la presunta organización de los asesores en la sombra. Y luego viene la etapa que tú mencionas, Fátima, que es la de captación y reclutamiento de parte de representantes del Poder Legislativo. Recordemos que el actual Congreso de la República en más de una oportunidad ha intentado por diferentes motivos vacar al presidente de la República, algo para lo cual se necesitan 87 votos. Los votos no se han conseguido hasta el momento y en la hipótesis fiscal eso tiene que ver directamente con el reclutamiento de congresistas por parte del Ejecutivo para evitar que los votos afecten la estabilidad del gobierno. Hablamos aquí básicamente de los congresistas denominados los niños. 6 congresistas de Acción Popular. La primera vez que se habla de este tema, recordemos que fue cuando Karelyn López cuenta que había este grupo de congresistas que, a cambio de apoyar temas prioritarios para el Ejecutivo en el Congreso, recibían obras y contratos. Pues luego se conoció que están ahí el congresista Doroteo, el congresista Luis Vergara, luego los vamos a ver en una gráfica también, pero esta cuarta etapa tiene que ver con una supuesta protección desde el Congreso de la República para que el gobierno pueda seguir adelante con el plan que tiene en el Estado. Viene luego otra etapa, Fátima. Eso, el encubrimiento, ¿no? Y ahí se vinculan quienes están cerca a la sede del Palacio de Gobierno. Exactamente. Encubrimiento de investigados y desaparición de pruebas. Hemos conversado también, entiendo que lo va a desarrollar luego Santiago, que va a estar contigo, cómo habrían habido desde Palacio de Gobierno, específicamente desde el mandato presidencial, una serie de acciones y órdenes para intentar encubrir o proteger a algunas personas que tendrían información de esa supuesta organización criminal. Hablamos, por supuesto, de Bruno Pacheco, que recordemos que en algún momento ofreció él a través de un video que se iba a entregar, que estaba dispuesto a colaborar. Eso ocurre en marzo de este año e inmediatamente después ocurren una serie de acciones, que ya eso lo va a detallar Santiago, que evitan en su momento que Bruno Pacheco
Pacheco colabore con la Fiscalía. Pero acá también hay una parte importante que sería muy relevante además resaltar. Habla también de la intimidación de entidades persecutoras del delito. Es decir, Fiscalía, ¿acaso? Policía Nacional. Hablamos incluso de aquellos que denuncian, incluso es autoridades de la Policía Nacional. Recordamos que hay una serie de denuncias desde la Fiscalía de supuesto entorpecimiento de su trabajo, ¿no? En su momento la fiscal Marita Barreto denunció, por ejemplo, que en más de una ocasión un dron sobrevolaba su casa, algo que fue interpretado por ella como un tema de seguimiento u hostilización a su trabajo, pero lo más claro aquí ha sido, Fátima, y lo más directo, la denuncia que el abogado del presidente Castillo pone contra Harvey Colchado, este policía a quien se le ha encargado la investigación policial de todos estos actos de corrupción, quien ahora tiene que responder una serie de denuncias puestas por el abogado del presidente de la República por supuestamente haber actuado mal en su proceder policial. Esta es la persona que está investigando, pero que además tiene que atender ante inspectoría estas denuncias puestas en esta instancia. Sí, sobre eso recuerdo también, Harvey Colchado ha terminado colocando una medida cautelar para, ante el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, de carácter constitucional, me corrijo, por ese tipo de amenaza que él considera sobre su labor. Y hay otro punto más. Sí, finalmente, todo esto, digamos, para conseguir la permanencia en el poder, para seguir obteniendo ganancias ilícitas. Esta es la lógica, digamos, las etapas que viene investigando la Fiscalía. Cada una de las etapas conecta con las 4 investigaciones abiertas que tiene la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo, pero además recordemos que hay otras que no está viendo Fiscalía de la Nación, digamos, porque ocurrieron previo a que Pedro Castillo asuma la presidencia de la República, como por ejemplo el famoso caso del plagio de la tesis. Es una investigación que si bien está abierta, no la ve la Fiscalía de la Nación. Ahora, es importante también precisar, hablamos de congresistas, personas muy cercanas al presidente de la República o cercanas por su decisión, porque además las designaciones han venido desde la sede del Ejecutivo, pero en esta investigación, ¿en qué nivel se encuentra de involucramiento del presidente de la República? ¿Está siendo imputado? ¿Todavía estamos hablando de una etapa previa? Recordemos que la Fiscalía de la Nación, al momento de armar este organigrama, pone siempre en la cúspide de esta supuesta organización criminal al presidente de la República, ¿no? Las detenciones del día de hoy intentan golpear, digamos, de forma investigativa 2 partes de la estructura. La estructura política, hablamos de la organización denominada Los Niños, que desde el Congreso de la República habrían obtenido beneficios en el Ejecutivo para votar a favor, pero además también la parte, digamos, civil, por llamarla de alguna manera, que son este grupo de asesores, allegados, que habrían ejecutado de manera operativa estos negociados que ahora se investigan. Haces bien en preguntar por el presidente de la República, porque quizá la investigación que lo toca más directamente no sea necesariamente esa, sino la del caso de los ascensos de generales en las Fuerzas Armadas. Allí sí hay testimonios directos que involucran al presidente de la República en reuniones con altos mandos de las Fuerzas Armadas para intentar imponer por sobre la meritocracia a las personas que debían ascender en las Fuerzas Armadas. Ahora, sin duda, el éxito de poder sostener en la Fiscalía su hipótesis podría golpear al presidente directamente, porque hablamos de que todo esto se ha articulado siempre buscando favorecer al poder y aquellos que con sus votos, en el caso de los congresistas, pudieran respaldar su gestión. En efecto, así es, Fátima, y tenemos un gráfico más, ¿no? Para ir por una de las etapas iniciales de este esquema, de esta línea de tiempo, que tenía que ver con algo que se empieza a conocer un poco más, cómo se financió la campaña del presidente Pedro Castillo. Recordemos que una cosa es la información que oficialmente se reporta a la OMPE y otra, los aportes que se habrían hecho en negro, aportes a la campaña de Pedro Castillo que no habrían dejado huella oficial, digamos. Algo que hemos visto en otros partidos, además, y que... Correcto, que ocurre en muchos partidos. Es más, yendo un poquito más atrás, varios de los casos ligados a Lavallato, a Keiko Fujimori o Ollantumala tienen que ver con aportes en negro a sus campañas políticas. Y en este caso hemos hecho un comparativo sobre los montos que oficialmente habrían hecho estos personajes en la campaña versus lo que ha contado el colaborador eficaz 03-2022. Como periodistas estamos obligados a no revelar, por supuesto, la identidad de los colaboradores eficaces, pero en el relato de los hechos uno puede un poco intuir quién ha brindado esta información.
Abel Cabrera, empresario constructor chotano, relacionado al... involucrado en lo que se denomina el buró político, a través del cual el presidente tomaría algunas decisiones. Según la OMPE, donó 23.000 soles a la campaña de Pedro Castillo. Sin embargo, el colaborador eficaz ha señalado que son más de 500.000 soles. Aquí le faltó un cero a nuestro grafista. Son más de 500.000 soles. Medio millón de soles los que supuestamente Abel Cabrera habría aportado en efectivo, de manera no bancarizada a la campaña del presidente Castillo. ¿Y qué se supone? Que un empresario, si aporta, lo que busca después es que esta inversión, ¿no?, entre comillas, le sea devuelta y le genere ganancias. Mira tú que es algo que, como bien dices, no ha ocurrido solamente en este gobierno. Hemos visto diferentes elecciones en las que empresarios aportan en negro, desde grandes bancos hasta pequeños constructores, sí, o empresarios de diferentes rubros, buscando exactamente lo que dices tú, algún beneficio posterior. Han habido algunas reformas electorales que del todo no han funcionado hasta ahora para intentar transparentar estos dineros, pero no ha tenido eso hasta ahora en efecto. Y vamos luego a un personaje, Nenil Medina, que sí, recordemos, la gente, para que tenga un poco el panorama más amplio, sí está relacionado directamente al caso Jennifer Paredes, ahora, digamos, purgando prisión preventiva, y al caso del joven empresario constructor Hugo Espino. José Nenil Medina, alcalde de Anguía, hoy detenido con prisión preventiva, supuestamente no aportó nada. Porque era autoridad. Porque era autoridad, según el informe de la OMPE, no hizo ningún aporte. Sin embargo, el colaborador eficaz 03-2022, cuya identidad sí conoce, por supuesto, la Fiscalía, asegura que Nenil Medina aportó 1 millón de soles a la campaña de Pedro Castillo. Alcalde de Anguía, de una de las zonas más pobres de nuestro país, además. Exactamente. Pero recordemos, además, que no son necesariamente dineros que hayan salido del bolsillo de cada una de estas personas, sino que estas habrían sido personas que habrían reunido aportes de empresas constructoras que tenían, digamos, proyectos futuros en los que tenían interés, y esta especie de chanchita terminaba, según esta versión, aportándose a la campaña presidencial. Recuerdo, Christopher, no quiero lanzar una suma para no ser inexacta, pero Hugo Espino en uno de sus testimonios hablaba de que él tenía como parte de una coima, el alcalde de Anguía, digamos, había recibido cientos de miles de soles. De esta cantidad de coima que tenía él por otras obras en la localidad donde es alcalde, le había dado a Hugo Espino una cantidad para el expediente técnico, otra cantidad para que también él aporte en la campaña para la presidencia de Pedro Castillo. Todo esto evidentemente en negro. Imagino que la sumatoria de todos estos aportes alcanza 1 millón a alguien que es autoridad o era autoridad en una de las zonas más pobres de nuestro país. Lo cual, una vez más, Fátima, pone bajo la lupa la eficacia de esas famosas rendiciones de cuentas de campaña que recibe la OMPE, que parecen solamente un saludo a la bandera, la gente llena ahí formatos un poco de manera antojadiza, porque acaba de pasar también en la campaña electoral municipal de hace un momento. No, estos montos que reportan los partidos no se condicen con la realidad, no se condicen con los grandes carteles, los grandes paneles que invaden Lima, porque los candidatos terminan declarando montos muy chiquitos. Y es algo también que habría hecho este otro señor, Segundo Sánchez. Hay que decir además que Segundo Sánchez, según tenemos información, a quien se fue a detener esta mañana, aún está como no habido. De estos 5 personajes del entorno presidencial, 4 ya han sido capturados. Segundo Sánchez, digamos, todavía no ha sido ubicado. El dueño de la casa de Zarratea, según OMPE, donó solamente 46.800 soles, pero el colaborador eficaz 03-2022 dice que la cifra queda corta, que en verdad fue más de medio millón de soles los que este empresario donó a la campaña del actual presidente Castillo. Ahora, para comprender un poco cómo es que esto se ha ido recuperando, podemos recordar que hay diversos documentos oficiales que habrían sumado en la búsqueda de devolver estos dineros. Hablamos de resoluciones para poder destinar fondos para obras en distintos puntos de nuestro país. Hablamos también, incluso eso se verá más adelante, la posible repartición también, porque es nuevamente indagación fiscal, de obras incluso que superan los 800 millones para los congresistas, ¿acaso? Mira que por el lado político, me parece que había un wall más, me parece, de congresistas, de los niños, nos avisan allí,
Pero según las investigaciones que están, acá los tenemos, Sí. acá los tenemos, ¿no? Los congresistas de Acción Popular, los niños, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa, Ilich López, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. Se les denomina a los niños porque, recordemos, según versión de Karelim López, el gobierno hacía mucho por engreírlos, como por tenerlos contentos. Todo, ¿no? Sí. Exactamente, a cambio, por supuesto, de los votos en el Congreso. Las casas de estos 6 congresistas, no solamente en Lima, sino incluso en provincia, han sido allanadas esta mañana por la Fiscalía. Muchos se preguntan, oye, ¿por qué no han sido detenidos si existe este nivel de prueba? Recordemos que los congresistas tienen una protección especial que no permite durante funciones que sean pasibles de una medida restrictiva de esta naturaleza. Sin embargo, lo que sí ha conseguido la Fiscalía con orden judicial es allanar sus viviendas para recoger celulares, posiblemente documentos y cualquier otro elemento digital o material que pueda aportar a las investigaciones. Ahora, es importante precisar, los niños es una denominación también que se encuentra en los documentos fiscales, pero el testimonio de los abogados, de los colaboradores eficaces, de quienes participan en estas diligencias, también dan cuenta de que no solo serían 6, Christopher, sino que podríamos hablar de hasta 12 niños y que no solo se involucraría la bancada de Acción Popular. Esto incluso, entiendo, supera, digamos, las diligencias del día de hoy. Es correcto, es correcto. Esta es, digamos, una primera medida que ha tomado la Fiscalía. Sin embargo, hay que decir que no solamente está la sospecha del voto, de la manera en que vota esta facción de Acción Popular en el Congreso de la República, sino también la Fiscalía ha accedido a una lista de currículums de personas que habrían sido recomendadas por estos congresistas para obtener altos cargos en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, aquí sí habría un intercambio de favores para mantener los votos de esta facción de Acción Popular en el Congreso de la República. Se habla de 12 currículums para igual número de puestos en el Estado, pero además en punto final también, Fátima, en su momento hemos contado cómo congresistas, no solamente de Acción Popular, por ejemplo, Podemos, el congresista Wong, conseguía que su asesor y algunas personas muy cercanas de su entorno consigan puestos de trabajo en el MTC. De eso incluso sacamos un video en la que se veía a Juan Silva reunido con Wong y Wong le agradecía el haber nombrado a quien en su momento fue su asesor como parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, este intercambio de favores entre congresistas y ministros del Ejecutivo sería, según hipótesis de la Fiscalía, lo que mantendría la protección política en el Congreso de la República del gobierno del presidente Castillo. Ahora, es cierto también, Christopher, que, y es una, digamos, crítica, acaso cuestionamiento válido, me parece, que después de tantos meses de haberse iniciado las indagaciones, este allanamiento probablemente no consiga todos los efectos que se buscan en cuanto a recabar documentos, porque ya han pasado varios meses del inicio de la investigación y claramente si alguien ha cometido algún delito, las pruebas las puede haber deshecho, en fin, haber evitado permitir que alguien pueda encontrarlas. Ahora, recordemos que el equipo especial a quien se ha encargado la investigación de la corrupción en el poder tiene muy poco tiempo también, ¿no? Me lanzo a decir que quizá como 2 o 3 meses, el tiempo en el que este equipo fiscal específicamente o especialmente abocado a esta tarea, que además cuenta con el apoyo de Harvey Colchado desde la DIVIAC y la policía, tiene muy poco tiempo, ¿no? Previamente estos casos estaban dispersos en diferentes fiscalías y lo que ha conseguido organizar la Fiscalía de la Nación es un equipo que solamente se aboque a esos casos y quizá eso explique por qué recién ahora empieza como que los casos a caminar un poco más rápido. Igual hablamos de diligencias que todavía se encuentran en una etapa inicial de investigación, ¿acaso, Christopher? ¿O es cierto que es probable ya la Fiscalía se lance a enviar alguna denuncia constitucional, tanto congresistas como, si fuera posible, incluso al presidente de la República? Estamos hablando de una investigación que se encuentra en etapa preliminar, ¿no? Aquí todavía no hay una acusación fiscal, no hay una formalización de investigación y también debe tener claro la población, Fátima, que una detención no te hace necesariamente culpable, ¿no? Una detención preliminar, que es lo que han sufrido estas 5 personas el día de hoy, es una medida que intenta garantizar el acopio de información, ¿no? E información que no solamente es material, sino incluso testimonial. Entonces, luego de esta detención, de los testimonios que en los siguientes 10 días estas personas ofrezcan a la Fiscalía, podrá la Fiscalía determinar
si esas personas siguen siendo investigados, si los retira de la investigación o incluso, como se ha dado en varios casos, los convierte en colaboradores eficaces. Que es un poco el argumento que utiliza la defensa del presidente de la República, ¿no? Que se intenta amenazar a quienes se puedan sumar como colaboradores en la investigación. Pero es importante recordar que quien quiera ser colaborador eficaz tiene que participar con pruebas y con la corroboración, además, que se pueda hacer posible la corroboración de todos sus dichos. Y hablando de colaboradores eficaces, el equipo de la unidad de investigación que viene revisando todos esos expedientes ha dado con la inclusión de un nuevo colaborador eficaz. Hasta ahora teníamos 3 colaboradores eficaces, digamos que en diferentes etapas de este caso político han tenido protagonismo en diferentes momentos, pero hay un nuevo colaborador eficaz que está ofreciendo información de la protección que desde Palacio de Gobierno se le habría dado a Bruno Pacheco, ¿no? Este colaborador eficaz cuenta con mucho detalle, como Beder Camacho, en su momento mano derecha del presidente en Palacio, habría intentado conseguir protección política en México y en Venezuela a favor de Bruno Pacheco, por órdenes del presidente de la República. Beder Camacho, según la información que está en los expedientes fiscales, habría incluso visitado estas embajadas para negociar algún tipo de salida y que Bruno Pacheco pueda dejar el país. El nivel de detalle de la actuación de Beder Camacho es muy amplio, y recordemos además que Beder Camacho no ha sido incluido en estas detenciones pese a la cercanía que ha tenido con el poder. Bueno, no podemos revelar ningún nombre del colaborador eficaz, Christopher, pero el detalle es bastante importante.